Muy buenas tardes, muy buenas noches desde España. Les saluda su servidor José Luis Campos García. Quiero agradecer la invitación para participar en la presentación de este libro Necropolítica y Narcogobierno de José Reveles. Bueno, lo primero que quiero destacar es la valentía de esta obra, ya que nos revela muchísimos datos, nombres de una historia reciente terrible de nuestro país y donde se muestra el grado de penetración que tenía el crimen organizado en los poderes públicos y en las instituciones. Entonces, en este sentido, sí es un libro que estoy segurísimo que se va a convertir en una referencia para entender y explicar qué ocurría en México en las últimas décadas y por qué llegamos a esta situación. Realmente es asombroso la cantidad de información que nos aporta y sobre todo yo me ponía a pensar en la cantidad de riesgo que tiene esto, ¿no? En ese sentido, pues sí, valoro muchísimo este tipo de trabajo. Eh, y bueno, una de las muchas cuestiones que hay allí es que también nos va dibujando un proceso lento en el deterioro de lo que es el sistema político mexicano, ¿no? Fruto de cómo la corrupción fue el caldo de cultivo para que las organizaciones criminales obtuvieran cotas de poder. Y es muy interesante cómo a través del libro se va desmenuzando cómo eran los procedimientos para comprar voluntades, para acallar determinadas denuncias. Es muy interesante y además ver cómo fue todo gradualmente a tal grado que prácticamente la sociedad civil, el ciudadano eh, o los principales afectados de estas acciones corruptas y criminales quedaban en completa indefensión, ¿no? En ese sentido, pues sí, es un libro que me hace muy, muy completo en este caso, porque a pesar de que nosotros había noticias que conocíamos muy bien, en el libro se aportan muchísimos detalles que no solo corroboran, sino que nos amplían y de ver cómo estaban conectadas todo este tipo de acciones y que no estaban aisladas, porque definitivamente daba cuenta de cómo en México se había instalado de forma sistémica mm, una, un- una forma de poder que en realidad estaba sirviendo a los intereses de estas organizaciones. Entonces sí, en ese sentido el libro es contundente, ¿no? Para revelar esta parte de la historia de México. Y otra de las cuestiones que también es importante y que lo muestra en el libro es que de los efectos fundamentales que tiene digamos, estado fallido de nuestras instituciones, la desesperación evidentemente del Estado de Derecho y esta como consecuencia el más grave es el atentado hacia los derechos humanos, ¿no? Y que se materializó por supuesto en los crímenes en el que destacan por supuesto la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el cual fue es un acontecimiento, un crimen que tuvo gran relevancia, tuvo una resonancia mundial, fue noticia en todos los diarios y a mí sí me tocó aquí en Europa pues ser testigo de las reacciones, ¿no? De cómo este acontecimiento hirió mucho las sensibilidades de la opinión pública, ¿no? Y donde hubo muchas muestras de apoyo, mucha gente que se movilizó y que expresó y el interés, ¿no? De por qué había ocurrido este tipo de acontecimientos. Bueno, en fin, hay una gran cantidad de cosas que se pueden hablar alrededor de lo que nos dice este libro. Yo felicito mucho al autor y bueno, pues y animo a toda la gente que no lo conozca a que lo lea y para que, sobre todo pensando en un futuro en que podamos trabajar para que nuestras sociedades futuras no tengamos este grado de indefensión en que cayó nuestro país. Y bueno, pues muchas gracias y hasta pronto.